Bienvenido a tu programa Mi Hermosa Biblia. Cada día estaremos repasando las poderosas lecciones reveladas divinamente. Hoy presentamos En el principio. Bienvenido a nuestro estudio del libro de Génesis, un libro importantísimo para comprender la palabra de Dios. Los judíos han llamado a este libro en lenguaje hebreo Bereshit, que significa orígenes, ya que nos muestra el principio del todo. Este libro es un combatiente natural frente a la teoría de la evolución. Esta teoría nos sugiere que todo es obra de la espontaneidad y casualidad. En contraposición, la Biblia nos muestra a Dios como el creador y el sustentador de todo. Visto de esta manera, Dios tiene un plan y nada es casualidad en tu vida, sino un esfuerzo de devolverte a los brazos de tu creador. Judíos y cristianos están de acuerdo en reconocer a Moisés como el autor de este libro. Es en la soledad del desierto, mientras cuida las ovejas de su suegro Yetro, que Dios le revela el origen con la finalidad de que él comprenda el plan de salvación, se prepare personalmente y en lo posterior se convierta en libertador de Israel, guiándolos en el desierto y llevándolos a la presencia de Dios. Recordemos que Moisés estaba huyendo y no comprendía ni siquiera el propósito de su existir. Dios, en su misericordia, al revelarle el Génesis, le da el contexto de aquel pueblo al cual él dirigiría. Así que si tú y yo, el día de hoy, estuviéramos en la misma situación que el profeta, de no entender nuestro propósito de vivir, andando sin rumbo ni dirección, comprender este libro también nos ayudará a encontrar el significado de nuestra vida y la misión para la cual Dios nos ha creado. Muchos dudan de la veracidad del libro de Génesis. Desde la creación hasta la catástrofe mundial del diluvio, lo perciben como un relato mítico y fabuloso. Sin en cambio, personajes históricamente reconocidos citaron el Génesis como una referencia fidedigna de la obra y el poder de Dios. Tal es el caso de Jesucristo mismo, quien usa en repetidas ocasiones los textos del libro para sus enseñanzas y doctrinas. San Mateo 19, 4 y 5 dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Jesús cita claramente el relato de la creación, manifestando así su convicción de que Dios es el creador y la creación es el principio de la historia de la humanidad. Hace referencia también a Adán y a Eva como personajes históricos y no solo como símbolos figurativos de la raza humana. Lucas capítulo 17 versículos 26 y 27 dicen así: Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vemos con claridad que el relato del diluvio es para Jesús un punto de referencia histórico y doctrinal. Aún de forma profética, este incidente del pasado es trascendente para entender cómo la humanidad se volcará tras el pecado antes de la segunda venida de Cristo. Encontrado así que el Génesis es un libro histórico, doctrinal y profético. Por favor, queridos, no olviden esta verdad fundamental de Génesis. También es un libro profético. San Juan capítulo 8, versículo 37 dice: Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Jesús una vez más está citando al personaje Abraham de Génesis como un personaje 100% histórico. Y al reconocer a los judíos como simiente de Abraham, Jesús acepta que la historia de Génesis es 100% inspirada. Si esto no fuera suficiente evidencia, los apóstoles también usaron como referencia el libro de Génesis. Gálatas 3, 6 y 7 dice: Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham.
El apóstol Pablo es el mayor exponente de la doctrina de justificación por la fe. ¿Qué es la doctrina de la justificación por la fe? Pues es una doctrina que enfatiza que las obras son resultado de la fe, a diferencia de lo que la mayoría de las iglesias hoy cree, que al manifestar la fe ya somos eximidos de las obras y ya no tenemos por qué cumplir las leyes. Para poder argumentar su creencia de que la fe nos conduce indudablemente a las obras, a las cuales son el fruto de nuestra verdadera conversión, el apóstol Pablo se basa en el libro de Génesis y explica que aún Abraham, el padre de la fe, ejerció como consecuencia obras de obediencia a Dios y por eso fue él justificado. Él llega a esta conclusión doctrinal gracias a lo revelado en el primer libro de la Biblia. Hebreos capítulo 4 y versículo 4 dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Una vez más es Pablo quien aborda un tema de mucho debate en el mundo cristiano de hoy. ¿Qué día hay que guardar, sábado o domingo? Pablo define históricamente con la base de Génesis que el día dado por Dios para el reposo es el sábado, el séptimo día. Al dar una base tan sólida y a la vez sencilla, el debate debería de haber quedado terminado hoy, ¿no lo crees? ¿Por qué aún continúa esta división de pensamiento? La respuesta es simple: porque se ha perdido de vista el origen. Así que el Génesis sin duda fue la referencia de Jesús y los apóstoles para muchas de sus doctrinas. El libro fue escrito alrededor de 1500 años antes de Cristo y los capítulos 1 al 5 encierran casi 2000 años de historia, algo que debemos dejar bien en claro al realizar este estudio. De lo contrario, cometeríamos el error de malinterpretar el contexto histórico. Un ejemplo de ellos es lo que muchos me preguntan en los estudios bíblicos: ¿de dónde salió la esposa de Caín si solo la Biblia habla de Adán, Eva, Caín y Abel? Es ahí donde el contexto histórico es trascendente. Adán vivió en total 930 años. Y ya vimos que Jesús sabía que Adán fue un personaje realmente histórico. Piensa en cuánto pudo hacer en esos casi 1000 años de vida. Su hijo Set nace cuando él tiene 130 años de edad, tiempo para el cual Caín ya era un hombre maduro. Por supuesto que Adán tuvo más hijos e hijas. Génesis 4, 16 y 17 dice así: Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. La Biblia nos da evidencias de que Caín, tras su rebelión, se propone construir una ciudad. Una ciudad es una vasta conglomeración de gente. Si solo hubiese sido él, su esposa y su hijo, no se le podría dar esa definición al lugar que él construyó y que puso por nombre Enoc. La Biblia nos deja en este texto la pista de que muchos más se unieron a la rebelión de Caín, el primer asesino. Si se narrara la historia de cada uno de esos hijos e hijas de Adán y Eva, imagina el grosor que tendría hoy tu Biblia. Es por eso que la historia bíblica solo presenta a aquellos personajes que juegan un papel trascendente para comprender el plan de salvación, ya sea por su santidad o por su gran maldad. El libro de Génesis se torna una narración de la división entre los buenos y los malos, los que después serían conocidos como los hijos de Dios y los hijos de los hombres, la descendencia de Adán y la descendencia de Caín, el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy solo nos detuvimos en esta frase, en el principio. Hemos corroborado que entender el inicio nos dará un claro panorama de lo consiguiente. Para entender tu vida hoy debes de voltear a tu pasado. Para resolver eso que hoy te aqueja, debes de volver a los orígenes, no solo de tu existencia, incluso también los orígenes de la humanidad. ¿Recuerdas tu momento más feliz de la infancia? ¿Recuerdas el primer día de clases? ¿El primer beso, tu primer gran decepción, el momento más triste de tu vida? Esos recuerdos definen quién eres hoy, definen tu conducta, tu vocabulario, tus miedos, tus traumas, tus problemas
Y querido, yo no sé con qué estés luchando hoy. Lo que sí sé es que Dios siempre ha tenido un plan. Ese plan está revelado en la Biblia. Es un plan para la humanidad, pero también es un plan individual, un plan maravilloso trazado por Dios para ti. Quiero que te enamores de Dios. Quiero que te enamores de tu hermosa Biblia. Quiero que sepas que el Señor siempre ha estado contigo y que hoy comienza esta maravillosa aventura de dejar que Dios tome el control. En estos temas aprenderás que Dios nunca ha defraudado a nadie, tampoco te fallará a ti. Dios te ha bendecido. Continuamos el día de mañana con un capítulo más de tu programa, Mi Hermosa Biblia.